Hermanos y hermanas amadas, sean ustedes muy bienvenidos a este culto de acción de gracias de la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Bienvenidos a nuestras redes, a nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, y a nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo, Curicó. Estamos muy contentos de comenzar una semana en acción de gracias. Comenzar una semana adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Por eso le queremos invitar a que juntos, en esta comunidad que somos la Iglesia Presbiteriana, compartamos, nos reunamos y juntos alabemos al Señor y crezcamos para la honra y gloria de su nombre. Es así como los días miércoles la Iglesia se reúne a orar. Tenemos tanto por qué orar. La situación en nuestro país está gravísima. La situación de salud, la situación social. Necesitamos interceder, necesitamos doblar nuestras rodillas al Señor, pedirle perdón por todo lo que hemos hecho y pedirle que tenga misericordia de nosotros. Es así como nos reunimos a las 20 horas a través de la plataforma Zoom y usted puede ser parte de este culto de una manera muy simple. Me envía un correo a esta dirección, ccontador2007@gmail.com, ccontador2007@gmail.com, y me dice: pastor, yo quiero ser parte de este culto, yo quiero orar con ustedes. Y antes, cerca de 10 minutos antes de las 20 horas, a su dirección de correo, a esa donde usted me envió, le va a llegar el link, la invitación para ser parte de este culto que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Los días viernes la iglesia se reúne a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que usted también sea parte de esta carta tan importante que ha bendecido nuestras vidas en este estudio que realizamos todos los viernes a las 20 horas. También lo hacemos a través de la plataforma Zoom y usted tiene que ocupar el mismo método. Me envía un correo, la dirección ccontador2007@gmail.com, y de esta manera usted me pone: pastor, yo quiero estudiar, quiero aprender con ustedes. E inmediatamente le va a llegar como respuesta el libro en digital, el libro de base que estamos trabajando, que se llama Romanos para ti, del pastor Timothy Keller, y así puede usted empezar a profundizar y estudiar las materias que estamos haciendo. Lo mismo, 10 minutos antes de las 20 horas los días viernes, le va a llegar el link para que usted sea parte de este estudio bíblico. Los días sábados la iglesia se reúne a orar. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde estamos en cadena de oración. Estamos buscando del Señor, estamos poniendo nuestras peticiones al Señor, estamos orando por sus peticiones, esa que usted deja en el muro en el Facebook o la que deja en los comentarios del canal de YouTube. Nosotros las tomamos, empáticamente intercedemos por ellas y la llevamos al trono de la gracia. Sabemos que nuestro Dios es bondadoso, misericordioso y aún más omnipotente, todo lo puede hacer, así que Él va a obrar en sus vidas y vamos a orar, así que le invitamos a que con toda tranquilidad y toda confianza ponga sus oraciones ahí en ese muro o en los comentarios del canal de YouTube. A las 4 de la tarde, el día sábado, nuestras hermanas se reúnen en su departamento femenino y a la misma hora nuestros jóvenes se reúnen en su departamento de jóvenes a orar, a estudiar, a buscar, a compartir, a tener comunión. Eso es lo que buscan los departamentos de nuestra iglesia. El día domingo, a las 10 de la mañana, nuestra iglesia tiene un programa radial que ya tiene mucho tiempo en el aire a través de Radio Vida Curicó 103.7 y lo hacemos así, es un programa que tiene como enfoque el estudio de la palabra de Dios. Estamos meditando sobre los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y participan en ello nuestro pastor Alejandro Molina, nuestra hermana Elisa Molina y quien les habla. Estamos trabajando ese programa radial. Así que están cordialmente invitados. ¿Cómo puede usted ser parte del programa? 3 formas, 3 vías distintas. Si usted está en Curicó, la radio tiene buena señal, le llega sin problema, sintoniza ahí el 103.7 y va a estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Si no está en Curicó, está en otro lugar, usted puede hacerlo a través de la página web de la radio, www.radiovidacuricó.cl, y así poder en el streaming
poder vernos o escuchar la señal en vivo de la radio. Y por supuesto a través de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, también puede ser partícipe de este programa radial. A las 11:30 de la mañana, el día domingo, nuestros niños se reúnen en la Escuela Bíblica Dominical. Aprenden del Señor, cantan, hacen manualidades con su profesora, nuestra hermana Javiera Neira. Y a las 7 de la tarde nos volvemos a encontrar en otro culto de acción de gracias, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a comenzar este culto reverente a nuestro Dios leyendo el Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día y una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que escuchen una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega al último rincón del mundo en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, cual si fuera un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. Sale por un extremo de los cielos y sigue el curso hacia el otro extremo, sin que nada esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Vamos a dirigirnos al Señor en oración. Bendito Padre Celestial, Señor, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti, porque tú eres el soberano Dios del universo, quien ha hecho y hará todo conforme a su voluntad. Padre, ante ti inclinamos nuestro rostro y dirigimos nuestra voz, Señor, para pedirte perdón. Perdón por cuanto te hemos fallado. Perdón porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos transgredido tu ley, hemos hecho todo cuanto no conviene. Por eso te pedimos perdón y te pedimos en forma muy especial que vengas a estar en medio nuestro. Que tú, Señor, vengas a ser propicio a este tu pueblo que se reúne para escuchar tu voz. Que nuestras alabanzas sean gratas delante de ti. Que nuestra oración llegue a tu trono de gracia, intercediendo por nosotros el Espíritu Santo, con esos gemidos indecibles para que podamos pedir como conviene. Te queremos decir, Señor, que eres lo más maravilloso que tenemos. Eres tú el poderoso en batalla. Eres tú, Señor, el que gobierna soberanamente sobre este mundo. Y a ti, Señor, rendimos nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos en esta hora, habla nuestra vida, remece nuestra conciencia y nuestro espíritu y ayuda a que nuestra voluntad vaya en el camino que debe andar. Bendícenos, Señor, en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir a una alabanza y volvemos con el mensaje para el día de hoy.
es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Hermanos amados, estamos de vuelta ya para introducirnos en el mensaje del día de hoy. Un mensaje que de verdad tuve que separarlo, fue una sorpresa de mí para armarlo, me fui metiendo en este pasaje maravilloso de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, así que lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la primera parte de este mensaje que se llama Predica la palabra. Es así, predica la palabra. A modo de introducción, esto está en segunda de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 5. Mientras usted busca este pasaje en las Sagradas Escrituras, quisiera comentar en forma de introducción que estamos hoy día viviendo un mundo, un ambiente de completa incertidumbre. En todas y cada una de las esferas de nuestra vida. Hay incertidumbre social, hay incertidumbre política, hay incertidumbre económica, hay incertidumbre laboral, hay incertidumbre, por supuesto, en salud. Entonces, frente a este escenario tan complejo, ¿qué es lo que debe hacer el pueblo del Señor? ¿Qué es lo que debe hacer usted, mi hermano, yo, frente a este ambiente tan cambiante y tan inestable? Hoy en día nos encontramos con distintas voces que se levantan. Sin embargo, ¿en quién debe confiar el creyente? ¿En quién debe basar su certeza y su tranquilidad? Por cierto, la respuesta es una sola: en
nuestro Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso y por supuesto en la palabra de Dios donde están las promesas para usted y para mí. Es por ello que la pregunta que hoy día va a introducirnos en este pasaje y en este mensaje de la palabra de Dios es cómo el pueblo de Dios debe prepararse para enfrentar este ambiente. ¿Cómo debemos ir? ¿Con qué debemos ir a este mundo, a nuestro alrededor, que vive cada día con una total incertidumbre? Esto es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir a su joven hijo espiritual, Timoteo. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 35, nos habla de la palabra de Dios diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso el mensaje que debemos transmitir a este mundo que se hunde en la desesperación y que clama por escuchar una voz que oriente qué decisión hacer, es una sola. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Como les decía, Pablo le está hablando a un hijo espiritual en los últimos momentos de su vida y lo hace en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de los versículos 1 al 5, donde centraremos nuestra visión este y el próximo domingo. Leo la palabra de Dios. Pido que usted también la lea en su casa para que juntos podamos encontrar la verdad bíblica que está aquí. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Y se apartarán de la verdad y sus oídos se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Maravillosas palabras del apóstol, por supuesto, inspiradas por Dios. Cuando le tomamos nuestra Biblia del Génesis al Apocalipsis, encontramos en ella un mensaje central. Del Génesis al Apocalipsis, la Biblia nos habla del Evangelio, nos habla de la salvación, que es solo por gracia, que es por medio de la fe, que es solo por nuestro Señor Jesucristo, en base a la autoridad de la palabra de Dios, y que todo esto ha sido realizado única y exclusivamente para la gloria de Dios. Otro elemento que encontramos en las Sagradas Escrituras de tapa a tapa es que esta verdad del Evangelio, que este mensaje de salvación en Cristo Jesús va a ser entregado, va a salir en los cuatro rincones de este mundo a través de la predicación de la palabra de Dios. Pueden existir otros medios por los cuales se comunica el Evangelio. Están los tratados, está esta conversación uno a uno, están estos mecanismos o medios de evangelismo como las 4 leyes espirituales, como el evangelismo explosivo. Están los libros, están las conferencias, están los trabajos en grupos pequeños. Pero es la predicación de la palabra de Dios el medio de gracia más utilizado y es por el cual el mundo recibiría estas buenas nuevas de salvación. A través de los tiempos, oleadas de predicadores en todo el mundo anunciarían el mensaje del Evangelio y de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando leemos en el Antiguo Testamento
Este canon del Antiguo Testamento formado por 39 libros, desde Génesis a Malaquías, hay legiones de profetas llamados por Dios, tomados por Dios, levantados en su tiempo, que anunciaban las verdades de Dios. Estos eran enviados a través de la corte celestial para ir al mundo, para salir al pueblo de Dios a trompetar, a pronunciar el mensaje. Y comenzaban de esta forma: así dice el Señor. Eran esos portavoces de Dios. Y aún más, si usted toma el Antiguo Testamento, se va a encontrar con un libro, por ejemplo, Eclesiastés, que significa el predicador, y que vemos en toda su extensión un predicador hablando de la predicación. Eso es Eclesiastés. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que Dios tiene un hijo, su único hijo, el unigénito de Dios, y Dios lo envía como un predicador a predicar las buenas nuevas de salvación. Nuestro Señor Jesucristo predica el arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado. Dios envió un precursor antes de su hijo, aquel que tenía que preparar el camino. Este también era un predicador. Es esa voz que clamaba en el desierto y le decía al pueblo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este era Juan el Bautista. En sus 3 años de ministerio público, nuestro Señor Jesucristo estuvo en los lugares anunciando el mensaje de Dios. Tomó a 12 hombres con los cuales, para que ellos viajaran con él, los instruyó para que predicaran la palabra de Dios. El evangelista Lucas, cuando narra la gran comisión, dice claramente en sus textos que él los llamó y les ordenó que fueran por todo el mundo, a todas las naciones, a proclamar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Si seguimos avanzando en el Evangelio, nos vamos a encontrar al libro de los Hechos, donde 1 de cada 4 versículos, hermano amado, es un sermón, es una predicación. Por eso que este libro, que es llamado el Hechos de los Apóstoles, si usted me permite, creo que está mal titulado. Debería decirse la predicación de los apóstoles. Ese debería ser el título. Realmente debería llamarse así. Los apóstoles, ellos fueron los que predicaron, y en el libro de los Hechos están registrados cada uno de sus sermones. Cuando llegamos a las epístolas, nos encontramos que Pablo envía 3 epístolas, 3 cartas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Y en estas 3 cartas, el tema central es preparar a estos predicadores y a todos los que estaban con él, ¿a qué? A instarlos, a exhortarlos que predicaran la palabra del Señor. Cuando llegamos, por ejemplo, a la carta a los Hebreos, a la epístola de los Hebreos, nos encontramos que toda esta carta es un gran sermón. Le invito a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 13 y lea el versículo 22. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que los he escrito como una breve exhortación. Y este término exhortación es el mismo que es utilizado, por ejemplo, en Hechos 13 para referirse de la predicación de los apóstoles. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos con toda la predicación que iba a llevar a la iglesia al futuro glorioso con Cristo el Señor. El punto es que de extremo a extremo, de tapa a tapa, de Génesis al Apocalipsis, leemos en la Biblia con énfasis la predominancia de la predicación de la palabra de Dios. Es así como debía impartirse, es así como debía entregarse el mensaje del cielo a los hombres.
Pero si seguimos analizando y nos metemos en la historia de la iglesia, hermano y hermana querida, cuando analizamos la historia de la iglesia, nos encontramos que los momentos cúlmines en la historia de la iglesia están definidos por grandes predicadores que Dios levantó en su tiempo, que los llenó de su Espíritu Santo y los utilizó para que la iglesia creciera, para que la iglesia se arrepintiera, para que fueran edificados en el poder de su palabra y para que la obra del Señor creciera. ¿Cómo no entender esto? Por ejemplo, en la Reforma, con estos grandes predicadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio, Heinrich Bullinger, y luego la Reforma inglesa con Ridley, Latimer y Cranmer. La iglesia se edificaba a través de que Dios tomaba a hombres llenos de su presencia que con poder exhortaban la palabra de Dios. La era puritana fue una era dorada para los predicadores. Mientras gigantes caminaban en la tierra de Inglaterra y Escocia, que fueron levantados para tocar la trompeta, como por ejemplo John Knox, el fundador de la iglesia presbiteriana. Y a lo largo de toda la época puritana, grandes predicadores fueron levantados para anunciar las verdades de la palabra de Dios. Si seguimos avanzando, cuando llegamos a la era del gran despertar, donde Dios envió predicadores de su palabra que le lideraron y que mostraron lo que Dios quería para las colonias inglesas. Y así como Dios trabajaba en Inglaterra, la palabra de Dios impactaba cada una de las colonias. Como por ejemplo estos grandes hombres, Jonathan Edwards, George Whitefield, fueron hombres los cuales edificaron a estos lugares a través del poder de la predicación de la palabra de Dios. Y lo mismo se puede estar diciendo de la gran era victoriana, por ejemplo, con hombres como Charles Spurgeon y J.C. Ryle. Hombres llenos del Señor que utilizaron con poder la predicación hasta los días de hoy, con el gran R.C. Sproul, con James Montgomery Boyce y otros que han hecho de su vida una instrucción en la sana doctrina y utilizando el poder de las Sagradas Escrituras, han utilizado sus púlpitos para llevar verdad a los hijos del Señor. Ninguna iglesia se levantará más alto que su púlpito. Ninguna iglesia crecerá más allá de su púlpito. Ninguna iglesia madurará más allá de su púlpito. Por eso necesitamos hombres y mujeres que se paren en esos púlpitos llenos del Espíritu Santo y prediquen con verdad la palabra del Señor. Por eso es que llegamos a este capítulo, a esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4. Y de los versículos 1 a 5 nos encontramos con las últimas palabras que van a salir de la pluma inspirada del apóstol Pablo. Es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Esto fue escrito en el año 67 después de Cristo. Pablo se encuentra en Roma. Pablo se encuentra prisionero en la prisión de Manheim. Estos son las últimas palabras que va a escribir Pablo antes de ser ejecutado en esta prisión. Por tanto, hermano amado, para el apóstol Pablo este no es un momento para equivocarse. Para el apóstol Pablo no es un momento para perderlo en cosas secundarias, en cosas periféricas. Él va inmediatamente a lo central. Él le habla a su hijo, a este líder de la iglesia: debes predicar la palabra. Esta es la última de sus 13 epístolas. Esto es lo que ardía en su corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo había puesto dentro de su ser. Mientras escribe estas palabras, su despedida final, porque prontamente le van a cortar la cabeza. ¿Y qué es lo que sale de la pluma inspirada del apóstol Pablo? Esta palabra, esta frase:
predica la palabra. Y entonces, lo que estamos viendo aquí, mi querido hermano y hermana, es algo de mucha importancia. No es algo periférico, no es algo trivial, no es algo superficial en la iglesia. Es algo de primera importancia. ¿Cómo y qué estamos predicando en nuestros templos? ¿Qué es lo que le estamos entregando a aquellos que vienen domingo a domingo a escuchar la palabra de Dios? Quizás muchos de los que están escuchando el día de hoy y nos están viendo no son predicadores y dirán, pero ¿por qué el pastor está hablando de la predicación? Si yo quiero escuchar una predicación. Hermano mío, porque eso es lo que tienes que escuchar. Tienes que escuchar la exhortación de la verdad bíblica, de la sana doctrina. Cuando tú llegas domingo a domingo. Antes veníamos y estábamos en este templo buscando la presencia del Señor. Y ahora en tu casa, ahí puesto en las redes, viendo este mensaje. Hermano, lo que tienes que buscar es alimentarte de la sana doctrina de Dios. Y para ti que eres un predicador, hermano querido, estos versículos te dicen y te definen cuál es tu trabajo, de qué forma debes hacerlo. Es así. Existe una gran necesidad hoy día en la iglesia por hombres y mujeres que tomen la palabra y el poder del Espíritu Santo, proclamen al Hijo de Dios, al pueblo de Dios. Así que mi hermano y hermana querida, avancemos por este pasaje. Y cuando avancemos por este pasaje, como ya dije, esta primera parte no lo vamos a terminar el día de hoy, vamos a aclarar algunos enunciados que aparecen de la exposición de estos versículos de 2 de Timoteo capítulo 4. El primer punto que encontramos aquí es la sobriedad de este cargo. Leo el versículo 1. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. En este primer versículo vemos claramente cómo el apóstol Pablo entiende la importancia de este oficio, la relevancia que tiene este oficio. Por eso habla de la sobriedad de este oficio. Las palabras de inicio aquí son palabras que se ocupan en el ejército. Te encargo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es un término militar. Es el mandato que hace un hombre mayor, un oficial que tiene más grados a otro que tiene menos. Es un mandato. No es para que lo trate de reflexionar, no es un consejo, no es una sugerencia. Es una orden. Pablo está mandatando, está encargando al joven Timoteo para que se alinee a estas instrucciones que él va a dar. Estas no son una opción en su ministerio. Él debe obedecerlas. Él debe cumplirlas al pie de la letra. Estas instrucciones llegan con la autoridad apostólica que el apóstol Pablo tiene. Y no tan solo por su autoridad apostólica. Fíjense, dice, te encargo delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está llamando a la primera y segunda persona de la Trinidad, como si estuvieran al lado de él, de pie, frente a Timoteo, para encargarle, para mandatarle, como en una voz, Dios Padre, Dios Hijo, y él le está diciendo, predica, te encargo. Y estamos claros que este no es el mensaje de Pablo, ¿cierto? Este es el mensaje de Dios para sus siervos, en este caso, para Timoteo. Pablo está hablando en una sola voz, aunque en realidad este mandato desciende del mismo trono celestial. Al seguir analizando este versículo, Pablo agrega a Jesucristo, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. No tan solo está nombrando a esta segunda persona de la Trinidad, también está hablando que esta segunda persona de la Trinidad, Dios le ha mandatado y le ha entregado una función. Y es lo mismo que Jesucristo dijo en el capítulo 5 de Juan, en el versículo 22. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Qué está diciendo?
¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? No solo te estoy mandatando, te estoy diciendo que este mandato tú vas a tener que dar cuenta ante Jesucristo el Señor. Él va a juzgar si eres obediente a esta orden que te estoy dando. Tú y yo, hermano amado, nos vamos a tener que presentar en el día final frente a Jesucristo. Él tiene en sus manos el juicio de la humanidad. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no se conviertan la mayoría de ustedes en maestros. Bien sabe que el juicio que recibiremos será mayor. El apóstol Santiago dice, no se hagan muchos maestros ustedes. Entiende, predicador. Entiende, hombre, que tienes la función de abrir las Escrituras y hablarle al pueblo de Dios. Nuestro juicio será más riguroso. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿Qué está diciendo estos versículos de Primera de Corintios? Fundamentalmente que cada uno de los que lleva el ministerio de la predicación debe saber cómo sobreedifica. Si sobreedifica en la sana doctrina, en una sana instrucción, en preparar un mensaje que lleve e incluya únicamente la verdad de las Escrituras, está sobreedificando sobre fundamentos sólidos, sobre piedras preciosas, sobre oro, sobre plata. Pero si crees que esto es trivial y que lo que tienes que predicar es todo lo que nazca de tu corazón, estás sobreedificando sobre material ligero que el fuego lo va a quemar y sufrirá una gran pérdida. Es así como el Señor nos habla en estos versículos. Tengamos cuidado cómo estamos sobreedificando. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que hay un tribunal divino que está en el horizonte del tiempo, al borde de la eternidad, al cual él dará cuenta. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos habla de la siguiente manera. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos nos vamos a tener que presentar frente al tribunal de Dios, frente al tribunal de Cristo. Daremos cuenta de nuestra predicación, de nuestro ministerio y luego vamos a entender con claridad cuál es la sobriedad. Y la sobriedad de este pasaje está al final del versículo 1. La manifestación y en su reino. Y fíjense cómo comienza el versículo 2. ¿Cuál es ese oficio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que prediques la palabra. Eso es. Tenemos que hacer, predicar la palabra. El pastor Steve Lapson relata en algunas de sus conferencias que él tiene pegada en la puerta de su oficina, ahí cuando va a predicar domingo a domingo en su iglesia, la siguiente frase, se la leo. Debo recordarme cada día que llegará ese momento en que debe de dar cuenta al que me ha alistado a predicar su palabra. Pastor, hermano, tú que predicas y enseñas la palabra del Señor, has puesto a pensar en tu mente, tienes grabada esta frase: lo que yo diga a mis hermanos, voy a tener que dar cuenta frente al tribunal de Cristo. Volvamos a 2 de Timoteo capítulo 4. El segundo punto que encontramos aquí tiene que ver con la sustancia de este oficio. Y es lo que va de los versículos 2 al 5.
que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Y se apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo sigue diciendo, sabe que lo van a ejecutar, tiene que entregarle esta verdad a su hijo espiritual. Así es como debes hacer tu obra de predicación. En estos versículos del 2 al 5 encontramos 9 verbos que están en un modo imperativo. Vamos a analizar, por supuesto, durante este y el próximo mensaje cada uno de ellos. Voy a comenzar con el primero, que está al inicio del versículo número 2. Predica la palabra. Esto no es tan solo uno, es el paraguas en el cual los otros 8 verbos se van a ir uniendo como eslabones de una cadena. Este es el paraguas, predica tu palabra. Todo lo que vendrá después nos va a decir cómo debemos predicar la palabra. Fíjense que Pablo no dice haz una conferencia, no dice comparte la palabra, no dice habla, susurra, entretén con la palabra de Dios. Dice predica. Ese es el verbo que Pablo ocupa. Y esta palabra predicar domina en todo el Nuevo Testamento. Esto lo describe de una manera dinámica. La proclamación de la palabra de Dios significa levantar la voz, declarar la verdad de la palabra de Dios con todas las dinámicas que acompañan la declaración pública. Para que lo podamos entender, tenemos que entender el contexto histórico en que esta palabra fue dicha. Augusto César, el emperador, tenía heraldos en su palacio. Estos, cuando él decretaba, firmaba una ley, o quería entregarle un mensaje a todo el pueblo, convocaba a estos heraldos, le entregaba el mensaje y ellos salían por todos los rincones del imperio hablando y proclamando lo que el César decía. Entonces el heraldo pondría sus manos en la boca, levantaría la voz y diría algo como esto: oír, oír, pueblo de Roma. El imperio ha ganado una gran victoria. Hemos anexado otro reino para el imperio. O el heraldo diría otra vez, nuevamente las manos a la boca: oír, oír. Ha nacido un hijo al emperador. El imperio tiene un nuevo heredero, por ejemplo. Es así como esto lo diría. Estos heraldos no podían agregar nada al mensaje. No podían dar su propia opinión. No podrían quitar algo, no podrían agregar su editorial al respecto, tenían que ceñirse a lo que el mandato decía, a lo que César había hecho. Ellos debían hablar con la autoridad de César, pero también con la dignidad de César. No podían llegar vestidos como bufones, debían y representaban la autoridad del César. Luego deberían dar cuenta inmediatamente a Roma de cuál había sido su labor, qué es lo que habían hecho, a dónde habían llegado, cómo lo habían realizado. Y debían dar cuenta del mensaje, si habían sido fieles en hablar todo el mensaje, si habían agregado algo y quitado algo. Y si de eso hubiese pasado, lo pagarían con su vida. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y Timoteo lo entendió de inmediato. Él sabía que esta instrucción significaba proclamar, predicar, declarar el mensaje que se nos había confiado, se le había confiado. Timoteo debía salir a proclamar la palabra de Dios. No es un susurro, no es una simple instrucción, es salir a proclamar, predicar, declarar este mensaje que se nos ha confiado. A Dios no solo le interesa lo que dices, sino cómo lo dices.
Por lo tanto, encontramos un elemento de intensidad, de fervor, de urgencia y de dignidad. Debe haber un sentido de importancia de este mensaje que se está trayendo de los atrios del cielo, de la cabeza del evangelio de la iglesia que es Jesucristo el Señor. Así podemos predicar de esa forma los elementos de la proclamación pública de la verdad, que va más allá de la simple instrucción. Al pastor y predicador Martin Lloyd-Jones, una vez le preguntó un joven: Doctor Lloyd-Jones, ¿puede decirme cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Su respuesta a este joven fue muy interesante. Le dijo: si tienes que preguntarme la diferencia entre la enseñanza y la predicación, es obvio que nunca has escuchado una predicación. Porque si has escuchado predicar, sabes que la diferencia entre las dos es que predicar es comenzar con la enseñanza, pero luego cambiar a una instancia más alta, con una trayectoria más alta, superior aún más, con un mensaje, con un objetivo más alto. No es simplemente para instruir la mente, sino para encender el corazón y desafiar la voluntad y pedirle una decisión al corazón de aquel que ha escuchado ese mensaje. La predicación es demasiado importante para incluirlo solo como instrucción. En la predicación puede incluir corrección, confrontación, persuasión, exhortación, edificación, motivación, afirmación, inspiración, evangelización o convocar todos estos atributos que yo le he dicho. Todos los elementos deben estar incluidos en la entrega del mensaje. Como Pablo le dice a Timoteo, debes predicar la palabra de Dios. No debes citar la sabiduría del mundo. No debes ser portavoz de Atenas. No debes permitir que los filósofos hablen por ti. Debes hablar la palabra del Dios viviente. Debes predicar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de la palabra de Dios. Y no puedes censurar este mensaje, no lo puedes editar, no lo puedes recortar, no lo puedes manejar a tu antojo. En el mismo 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda. No es para que tú muñequees. ¿Y cómo sabemos que es toda? ¿Qué significan las escrituras? Lo que está escrito, pues, hermano amado. ¿Y cómo sabemos? Porque mira lo que dice el versículo 5. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras. No se trata de escuchar voces, hermano amado. No es que tengamos alguna experiencia mística. No es que pensemos que dentro de mí alguna palabra de Dios va a venir. Debemos ceñirnos a las escrituras, lo que está escrito, y debes predicar el libro que ha sido inspirado por Dios para predicar. ¿Cuál es ese libro? Las Sagradas Escrituras. La Biblia. ¿Y qué sabemos de este libro? Bueno, que es la palabra divinamente inspirada por Dios, que no hay otro libro que sea inspirado por Dios. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Versículo 4 dice: Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús está citando Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Las sagradas escrituras han salido de la boca de Dios, son su respiro. Y no tan solo son inspiradas, son infalibles, son puras, sin adulterar, o como diría el doctor Sproul, son la verdad, sin adornos. Juan capítulo 17, versículo 17, nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor, esto tiene toda autoridad. Este libro es suficientemente claro, inmutable y eterno. Es invencible,
porque es la palabra de Dios viva y eficaz. Fíjense cómo el autor de Hebreos lo relata en el capítulo 4, versículos 12 y 13. Atento, hermano amado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan al desnudo y al descubierto, a los ojos de quien tenemos que rendir cuenta. Esa es la palabra de Dios. No necesita nuestros adornos, no necesita nuestros anexos. Predica la verdad de la palabra de Dios. Es suficiente, es poderosa, es invencible. Sería una torpeza si creemos que la Biblia es el libro inspirado por Dios para que prediquemos otra cosa. Por eso, mi hermano amado, para finalizar esta primera parte de este mensaje, predica la palabra. Quiero que te pregunte, ¿es eso lo que estás recibiendo domingo a domingo en tu iglesia? ¿Es la instrucción de Dios? ¿Es el mensaje correcto de la verdad de la palabra de Dios? ¿O son mis ideas, son mis experiencias, son lo que yo quiero contarle a usted? Porque lo único que va a transformar su vida, lo único que va a cambiar su corazón, lo único que puede cambiar la voluntad y llevarlo a lo correcto, es la predicación santa, pura, de la inerrante palabra de Dios. Busca satisfacerse de esta leche espiritual no adulterada. Busca que tu vida sea llena del poder de una sana doctrina y de una predicación llena de Biblia. Necesitamos más Biblia en nuestros púlpitos y menos palabra humana en ellos. Que el Señor te bendiga. Vamos a una alabanza y volvemos con la bendición final. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo anhela y salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos,
Bien, mis hermanos y hermanas, estamos llegando al final de otro culto de acción de gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Queremos comentarle una actividad muy potente que vamos a realizar el día 28 de abril a las 19:30 horas. La Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó, está convocando a todos los candidatos a constituyentes a un foro. Queremos escucharlos, queremos conocerlos, queremos saber cuáles son las ideas que ellos quieren patrocinar y llevar en la tarea que van a hacer de realizar esta Carta Magna. También estamos invitando a todas las iglesias evangélicas para que participen y podamos votar de manera informada. Y usted puede ser parte a través de nuestro canal de YouTube el día 28 de abril a las 19:30 horas. Si usted es pastor, líder de una iglesia, mándeme un correo al correo que doy siempre, ccontador2007@gmail.com, y yo le voy a enviar la invitación. Quiero que usted participe de esa. Lo vamos a hacer a través del Zoom, a través de la plataforma Zoom. Así que no se reste. Cuando nos toque votar, cuando nos toque cumplir nuestro deber cívico, que lo podamos hacer con toda la información al frente y hacerlo de manera correcta. Esa es la invitación. Ve ahí en nuestro Facebook, está el afiche donde usted puede tener más información sobre este tema. Queremos interceder por nuestro país. Queremos también acompañar a nuestra hermana Elisa Molina Vergara, a nuestro hermano Sergio Molina, que su corazón pueda encontrar paz. Ha partido a la presencia del Señor nuestro hermano Rodrigo Nima, un hermano amado por nosotros. Luego de una gran enfermedad, de un largo periodo de cáncer, ha partido a la presencia del Señor. Ya no hay más dolor, ya no hay más enfermedad. Hoy, Rodrigo, estás en los brazos de tu Señor y queremos que la familia pueda encontrar paz en su palabra. Vamos a pedir por ello, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir por nuestro país, por nuestra ciudad. Te invito a que ores conmigo. Amado Señor, te agradecemos, amado Padre, por tus bondades y por este privilegio que nos das de poder estar reunidos. Quiero pedirte en forma muy especial que tú seas con el corazón de Elisa y de nuestro hermano Sergio. Que tú puedas traer consuelo y paz tras esta lamentable pérdida de nuestro hermano Rodrigo. Él ha partido a tu presencia, Él está contigo. Pero ellos siguen aquí con nosotros. Renueva sus fuerzas. Entrega certezas de vida eterna a su corazón, Señor amado. Te queremos pedir por nuestro país, partir por nuestras autoridades para que tú les des sabiduría, para que tomen decisiones correctas, pensando en todo y cada uno de los ciudadanos de este país. Que las decisiones lleguen a ayudar fundamentalmente a aquellos que no tienen nada en este momento, que necesitan, Señor, que no han tenido trabajo o que tienen trabajos informales, por lo tanto no tienen mayores ayudas. Que su corazón esté puesto en ellos. Que las autoridades de salud, tú, Señor, les des la sabiduría para que las decisiones que tomen sean las correctas. Y a nosotros, el pueblo de Chile, seamos obedientes y no caigamos en estas estupideces de las fiestas clandestinas o de salir por salir, sin entender que hay muchos de nuestros conciudadanos que trabajan en el área de la salud que no han tenido un día de descanso y siguen batallando por sacar adelante a sus pacientes. Bendice, Señor, a este país y ten misericordia de nosotros. Ayúdanos en este foro para que, como tu pueblo, Señor, que cumplimos nuestros deberes cívicos, lo hagamos de la forma correcta, informados, y buscando que aquellos que lleguen, Señor, a tener que realizar esta Carta Magna, lo hagan con la mente puesta en tu palabra y en tu verdad. Bendice a tu pueblo, Señor, y acompáñanos en esta semana que recién comienza. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión de Dios el Espíritu Santo sea con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.